literatura desarrollada por las culturas originarias del país en la época republicana. ¿Qué es literatura? Es el arte de la expresión verbal, por tanto abarca textos escritos, hablados o cantados. Cuando hablamos de literatura boliviana, esta puede dividirse en 4 grandes épocas, que son época precolonial, época colonial, época republicana y la época de 1900 hasta nuestros días. Etapa precolonial. En esta etapa la literatura se ocupa de la cultura quechua. Solo existen hermosas canciones, leyendas orales, poesías, himnos religiosos y relatos heroicos. La poesía lírica quechua era cantada, ahí era donde reflejaban sus preocupaciones y le rendían el culto o el homenaje a sus dioses. Etapa colonial de 1492 a 1825. Cultivo de la lengua vernácula que realizó España en las colonias del Alto y Bajo Perú. Aquí en la lengua aymara escribió don Ludovico Bertonio, el inca Garcilaso de la Vega, y en la lengua quechua Fray Domingo, Santo Tomás, Fray Antonio de la Calancha, el Padre Barba, Vicente Pasos, Canqui, Gaspar, Escalona y Agüero, Juan Pasquier, Antonio de la Costa, Pedro Méndez y otros. Los temas a tratarse eran la preocupación religiosa, la especulación jurídica y el legendario Potosí. Época republicana, de 1825 a 1899. En esta época se habla de la Universidad de San Francisco Javier, fue el crisol de las ideas libertarias, donde los docentes y estudiantes discutían principios revolucionarios. En esta época se destacan escritores como Juan Gualparrimachi, quien era guerrillero y poeta quechua, nacido en Potosí, y doña Juana Zurduy de Padilla. La literatura boliviana a partir de 1900. Se destaca la obra de José Manuel Cortés, quien publicó el ensayo sobre la historia de Bolivia. También los poetas modernistas son Ricardo Jaime Freire, Reynolds y Fran Tamayo. La primera novela se escribió en Bolivia, la escribió un argentino llamado Bartolomé Mitre. Era una novela corta titulada Soledad. En 1861 se escribió la primera novela escrita por un boliviano, Los misterios de Sucre. Su autor, Sebastián D'Alence. También aparece la primera novela boliviana inspirada en la Guerra de la Independencia del Alto Perú, llamada Juan de la Rosa, de Nathaniel Aguirre. Y la Guerra del Chaco, 1932-1935, la cual tuvo profunda repercusión en la conciencia boliviana, tanto más que la que tuvieron en las otras guerras del Pacífico y del Acre. La novela Sangre de Mestizo, de Augusto Céspedes, Prisionero de Guerra, de Augusto Guzmán. Tendencias nacionalistas. En estas tendencias encontramos novelas que hablan de la realidad de Bolivia, por ejemplo, Surumí, de Jesús Lara, La Chascañahui, novela costumbrista boliviana, de Carlos Medinaceli, La niña de sus ojos,
denota la faceta social de la sociedad boliviana, de Antonio Díaz Villamil, la coyuntura política y social de Óscar Alfaro. Actualmente se destacan autores como Gonzalo Lema, que recibió el Premio Nacional de Novela Como la vida me duele sin voz. Otro, C. Mendizábal, Alguien más a cargo. Tito Gutiérrez con Magdalena en el paraíso. También Ramón Rocha Monroy con Potosí en 1600. Edmundo Paz Soldán, El delirio de Turín. Y así sucesivamente otros escritores como Wolfango Montes, Jonás y la ballena rosada. Gracias por su atención.